Deuxes Haruhi Suzumiya aquí Kion Marca Blanca en otro vídeo. Esta vez básicamente he visto Yo Claudio, una serie histórica de romanos, y voy a hablar de Yo Claudio. Y me he dado cuenta de que con esto ya van como varias semanas que hemos vuelto a hacer vídeos, pero que estoy hablando de series viejas. Va a seguir siendo así hasta que en algún momento me dé por hablar de series más nuevas. Pero bueno, si ahora toca hablar de una serie de la BBC que tiene 50 años, no es coña, tiene 50 años porque es del 76. Bueno, para septiembre tendría 50 años, pero bueno, es del 76, tiene 50 años, pues ahora toca hablar de eso. No sé, ha sido una serie curiosa. Además, me estoy últimamente viendo series más viejas, como de un tiempo de producción diferente, que los ritmos eran diferentes. Y es curioso. Además de que por a mí las cosas que me gustan y todo eso, me interesa ver cómo o sea, me parece curioso ver cómo cuentan la historia y las cosas que dejan mostrar y todo esto en diferente de cómo se muestra actualmente. Porque, no sé, siempre en esta serie, por ejemplo, cuando la he visto es como, vale, siempre ha habido algo de morbo en cualquier serie y de esto, y se muestra, pero de otra manera, porque es una serie del 76, o sea, de 1976, así que se muestra un poco de otra manera y es curiosa. Y nada más, vamos a hablar un poco de ello, claro. Es una serie de 13 capítulos, cada capítulo son 50 minutos. La he visto con el doblaje con el doblaje de español de España, y me parece curioso porque hay algunas voces de actores de doblaje, de actores de voz, que tristemente algunos han fallecido, pero que me suenan porque aunque esta serie sea vieja, pues en esa época ya estaban trabajando. Y por ejemplo, la voz en español al principio del señor Barnes, varias veces aparece ese actor de doblaje haciendo otras voces, y es como si que se nota un montón que es ese actor. O sea, es como, wow, es este. Y me ha resultado eso curioso. Por si acaso, si alguien se quiere ver Yo Claudio, spoiler, ¿vale? Voy a hablar en general muy de esto con mi estilo de mierda, pero por si acaso eso. La verdad es que la serie se puede resumir en intrigas palaciegas y los romanos eran unos degenerados. ¡Uy, mira qué degenerados son los romanos! ¡Oh, mira cuánta perversión! ¡Un chingo de incesto! Pero un chingo de incesto. Y luego dicen de los japoneses, ¿no? Muy irónicamente, pero sí es verdad que es eso que digo, que es el morbo siempre ha vendido. Y por ejemplo, yo entiendo que en parte esta historia, que básicamente Yo Claudio es una adaptación de una novela de, ¿cómo se llamaba el escritor este? De Robert Graves. Pone Graves, o sea, se escribe Graves, pero supongo que se pronunciará Robert Graves. Yo inglés bien. Yo inglés o bien. English good. Guto. De Robert Graves, de unas cuantas novelas de Robert Graves. Y se nota que es una adaptación porque básicamente la historia va narrada desde la perspectiva de Claudio, el cuarto emperador los 4 primeros emperadores fueron Augusto, Octavio Augusto, Tiberio Claudio, Calígula, que Calígula es el apodo, en realidad creo que, no me acuerdo cuál era el nombre, pero Calígula era el apodo y creo que es Botitas, en realidad Calígula significa Botitas, y Claudio. Y desde la perspectiva de Claudio, como si estuviera escribiendo un libro histórico sobre su familia, pues vamos viendo pequeñas escenas al principio y al final de los episodios en los que va escribiendo esta historia.
Y está interesante porque yo supongo, no me he leído el libro, pero yo supongo que el libro es eso, que el libro se entiende como un escrito póstumo de Claudio que se ha encontrado al de eso. Y es algo interesante para hacer una novela histórica, que al final, como siempre digo, estas obras históricas es un poco, y esta es muy obvio, un poco de lo que los historiadores hablan con las cosas clichés o la fantasía, los mitos de las épocas y puesta para que sea interesante. Y la verdad es que me parece muy interesante esta historia porque básicamente vemos desde la perspectiva de los ingleses en los 70, los primeros años del Principado. Porque no es el imperio, porque técnicamente luego se llamarán imperio y son emperadores y todo eso, pero primeramente Augusto, que por cierto es el título que le ponen, Augusto, se le llama princes, primero entre todos. Sí, exacto. Esto es solo una excusa para hablar de historia romana. ¿Cuánto piensas en el Imperio Romano cada día? Pues poco, la verdad. Depende de eso. O sea, yo lo que pienso es de vez en cuando Haruhi Suzumiya, no eso. ¿Cuánto piensas en los flies cada día? Pues joder, por lo menos media hora todos los días. No es eso. Es cierto, básicamente esto es solo una excusa para hablar de historia romana y centrándose en esta obra, que está guay. El punto es que yo sigo con mi obsesión de que me gustaría mucho, porque esto es una historia sobre el imperio, pero a mí me gustaría mucho una historia republicana de las guerras púnicas, tío, de los cartagineses. ¿Cómo puede ser que la única vez que haya visto a Publio Cornelio Escipión africano haya sido en una serie japonesa llamada Drifters? ¿Cómo puede ser que la única vez que haya aparecido Cornelio Escipión africano, no Emiliano, que ese es otro, que lo haya visto en una serie, haya sido en Drifters? Yo entiendo que, y esta serie lo trata muy bien, es que las tramas políticas en el imperio y en la época de las guerras civiles, por ejemplo, la serie de HBO, que no he visto, si alguien que no he visto de Roma, empieza literalmente las guerras civiles. La serie Roma empieza de HBO, que es muy antigua ya tiene unos años, empieza las guerras civiles. Es un momento en el que hay es un momento en la historia de Roma de mucho conflicto, de cómo Roma ha acumulado tanto poder por aglutinar todas las zonas que duran casi todo el Mediterráneo, y zonas que tenían ya unas sociedades urbanizadas, y acumula tanto eso y los problemas que tiene que una ciudad-estado se convierta en un gobierno literalmente, en un momento dado Roma controló como un tercio de la población mundial. Pues eso encadenó en las guerras civiles y la formación y la creación del imperio, que es básicamente, y esto es muy interesante y se ve en la obra, porque Claudio se enerva, que también de esto, en como un republicano, porque Roma, desde que echaron a sus reyes, porque sí, Roma una vez tuvo reyes, como en el 400 antes de Cristo, así, ¿sabes? No de eso. Pero Roma tuvo reyes, y desde ese momento se creó un mito de que Roma era una república, y durante todo esto la estructura era republicana. Y es como que el escrito interno de Roma es: somos una república. El establecer, que se fue estableciendo durante las guerras civiles y el proceso después del, de las guerras púnicas, el establecer poderes mayores a hombres, a una sola persona, dándoles mayores poderes, y el conflicto que creó, al final dervidió en, que podría haber sido de otra manera, pero dervidió
acabó, dervidió no existe como palabra, acabó en la creación del Principado. Y en esta obra empezamos pues con Augusto ya establecido, después de acabar con Marco Antonio y Cleopatra. Y lo interesante que vemos aquí es cómo constantemente se tergiversan planes para erigir el próximo líder. Y como vemos como Livia, que esto es una cosa que decían algunos historiadores, y no está de eso, pero que la segunda esposa de Augusto tergiversó todo, mató a mucha gente con muchos venenos, con muchos tejemanejes, para establecer a su hijo Tiberio como emperador, que no era hijo legítimo de, de Octaviano Augusto, sino que era hijo del anterior, de eso era Claudio. Por eso la primera dinastía de emperadores, que de los primeros 5 emperadores, son en la dinastía Julio-Claudio, de la dinastía Julio, porque Julio César nunca fue emperador. Kion, tenías que decirlo, sí, es parte de todo esto, es solo para decir esto. De hablar de esto, Julio César no fue emperador, sino que fue su sobrino nieto que adoptó y le dio todo el dinero del mundo. Todo lo que acumuló cuando genocidó media Galia, se lo quedó eso. Pero es muy interesante como vemos aquí, por ejemplo, este rozamiento y el proceso en el que al final Roma acepta al emperador, el principado. En esta historia es que lo vemos claramente como sigue habiendo como intereses republicanos, y es una media histórica de siempre del rifirrafe entre el emperador y el senado, aunque al final el gobierno entre el senado y el emperador es básicamente un pacto entre los poderes, los altos poderes del estado romano. Pero no sé, es curioso, ¿vale? Porque me gusta mucho, porque hay muchas cosas que se ven como... Toda la historia es básicamente la familia Julio-Claudia son como cualquier familia real, por cierto, siempre de esto, pero la familia Julio-Claudia está llena de, por ejemplo, está llena de traiciones, de quién va a suceder a Augusto, luego quién va a suceder a Tiberio, y luego llega Calígula y es el desenfreno. Que sinceramente, después de ver, porque hace unos años vi la película de Calígula, que eso es un desenfreno de pollas, no es coña. Buscar Calígula es una película, pasa, pues como que tampoco esta serie tampoco es tan mórbida, porque se ha retratado el reinado de Calígula, aparte de populista, porque lo era esto, como un reinado de locura. Que parte será cierto, parte no. Pero es interesante porque también lo que vemos es una cosa, que es la divinización del emperador. Que es muy interesante, porque, por ejemplo, Augusto al final decide y acepta que después de su muerte sea divinizado. Pero es interesante las diferencias que hay entre el oriente y el occidente, porque en la zona oriental siempre sí ha habido reyes que eran dioses a lo largo de la historia, pero en el concepto romano la divinización es póstuma. Y luego esto se podría ver más adelante en la santificación de los santos, ¿sabes? Que... en el cristianismo. ¿Por qué te vas al cristianismo? Bueno, esta serie también se pone con el cristianismo, porque, por ejemplo, es muy interesante. Me encanta cómo usa la narrativa de los romanos. Eran como cualquier pueblo, pero eran muy supersticiosos. Los augures que básicamente miraban un pájaro y dice: mañana llueve. Se va a morir uno. Pues es interesante cómo
la narrativa a lo largo de la historia de que hay una profecía de que Claudio se va a convertir en emperador y va a salvar a una Roma moribunda, que es fantástico, porque la forma en la que adivinan eso es porque estaban ahí por el campo y ven un águila que está como con un atrapado, está atrapando algo y le cae a gusto y es un lobo, un lobezno, y es como, ¿cómo un águila atrapa a un lobezno? Bueno, era pequeñito. Las águilas atrapan conejos y da. Así que si pesa más un lobezno, no el de Marvel. No aguja, digo, Namika, no. Un lobezno, pues a lo mejor pesa poco, pero es como, esto significa que Claudio en un momento salvará a Roma como este lobo que está de eso, y es como, me gusta mucho esta dinámica porque también lo retratan las fuentes a Claudio como un cojo, como cojo y que tartamudo, pero que fue un buen emperador. Un rey, Yezuela como cualquier otro. Pero es curioso el hecho de que siempre le están diciendo, Claudio, para sobrevivir, tienes que aumentar tu cojena y tu tartamudez para que nadie te confirme. Y es como, ese es tonto, no, que no le hagan caso. Y es curioso cómo en momentos clave, y el actor que hace de Claudio es buenísimo, en momentos clave esa tartamudez desaparece, pero sigue estando ahí a veces. Y por ejemplo, la conversación que tiene con Livia en un momento es brutal, en el que básicamente Livia le dice, sí, los maté a todos y lo volvería a hacer. Porque tenía que mantener tenía que mantener el Roma bien. En una Leomanía. Me encantó esa escena. Hay escenas muy buenas en esta obra. Lo que vemos son personajes humanos con ese misticismo por ejemplo, que se profetiza la muerte de Augusto, se profetiza la locura de Calígula, pero al mismo tiempo, en otros momentos, por ejemplo, me encanta cómo fantasea la muerte de Germánico, que es que es el padre de Calígula, que era como el sucesor que el pueblo quería porque básicamente era un gran militar que había luchado en Germania y le tenían un gran respeto el pueblo romano. Pero la palmó. Y me encanta cómo pervierten tanto la personalidad de Calígula diciendo que ya de niño mató a su padre. Es buenísimo. Es buenísimo. La verdad es que hay una escena muy buena en la que básicamente el Calígula al niño se le interpone se va difuminando y al lado aparece fuego, como representando lo que a lo largo de la historia iba a pasar. Es una escena es una escena muy simple, pero a mí me encantó. O sea, es un motivo, o sea, es narrativa visual muy simplista, pero a mí me pareció buenísimo. Además, hablando de esto, hay una figura muy interesante que me parece que está ahí porque británicos y es como son romanos, le importaba una mierda Jesucristo y esas cosas en el siglo I, como que, ¿sabes? Era una religión minoritaria que estaba empezando a aparecer, ¿vale? Pero claro, somos parte de esto la religión judeocristiana pega, así que tenemos al personaje de Herodes, no Herodes el Grande, Herodes Antipas, que por cierto, curiosamente es cierto que históricamente fue un rey que luego se convirtiera en rey de Judea, ¿no? Es que no me acuerdo si era de Judea o de la otra parte de eso, pero fue un rey de Judea
que fue totalmente romanizado y fue criado en Roma. Y vemos aquí como un personaje que me encanta que literalmente sea el estereotipo judío. No es coña, ¿vale? Porque literalmente hay una escena en que, sí, conozco a un mercader. Y el tipo, el mercader, te lo prometo, que se pone en plan, en un momento, porque tienen que esconder a un personaje, que es una envenenadora, curiosamente. Y dicen, bueno, depende del dinero. Ah, pero esto es... Es como que, o yo lo veo muy de esto, pero el estereotipo judío es muy gordo aquí a veces. Me hace mucha gracia. No sé, me parece muy curioso. Además, una de las cosas que más interesantes me parece es también que no hablan de Jesús como tal, pero como que tienen que soltarla, ¿sabes? Como no tiene nada que ver. Estamos en Yo Claudio. En ningún momento Claudio se acerca a Judea, ¿vale? Hay un momento en el que. Hay un momento en el que hablan de que Herodes podría haber hecho un complot cuando es Claudio emperador para usurpar territorios romanos, pero no pasa porque la palma antes, cosa que creo que históricamente también es cierto. Pero hablan como de el Mesías judío, que es cierto que de esto y es más adelante con la llegada de los Flavios al poder, pero en este periodo empiezan las revueltas judías en la zona de Judea, que son varias revueltas a lo largo del tiempo, pero en este momento la zona no está tan pacificada, pero tampoco es que sea una zona muy rebelde, es una zona normal de esto, con reyezuelos. Pero me parece curioso que hacen alusiones al hecho de que el cristianismo va a venir, ¿sabes? Me parece curioso porque, por ejemplo, Calígula alude a un mito de que dentro de un montón de tiempo, en esta época, ha nacido un hombre que se convertirá en Dios y que que habrá templos a lo largo de todo el Imperio Romano en su nombre. ¿Referencia a quién? No sé, a Mitrídates, no, eh, a Isis. Había cultos a Isis en esta época. Bastantes. Empezaban los cultos más de esto y los cultos secretos, pero es curioso. No sé, es interesante en ese sentido que hagan esas referencias por el contexto en el que está la obra y me parece destacable eso en concreto. En realidad, al final, cada capítulo vamos viendo cómo entre el caos Calígula sigue sobreviviendo hasta que se convierte en rey, en emperador, sin quererlo, y hacen el mito de que o sea, digo Calígula, Claudio se convierte, y hacen el mito que no se sabe, pero unos dicen que a Claudio, después de que el complot contra Calígula se hace de esto, a Claudio lo hacen emperador porque estaba escondido en unas cortinas, la Guardia Pretoriana lo atrapa y lo nombra emperador por los jajas. Y eso es lo que pasa en la historia. Y la verdad es que es interesante ese momento porque habla de una cosa que más a lo largo de la historia romana pasa, y es que el control de las legiones, ya pasaba antes, pero el control de las legiones te reivindica más que otra cosa para convertirte en emperador, y más adelante es así. En la crisis del siglo III es literalmente eso. Y es curioso. El poder militar, el imperium, porque emperador viene del término imperium, que es el poder, la legitimación de controlar un ejército romano. El imperium es un título. Por eso luego emperador. Es curioso, ¿sabes? Porque ya digo que emperador en esta época era el principado, era el princes, el primero entre de esto. Es muy interesante eso, que no se ve tanto en esta obra. Lo que sí se ve es como
el hecho de que se van divinizando a los emperadores y que por un lado Augusto un poco se niega, lo de que la verdad es que está interesante eso de que y entra la mentalidad romana de este, aunque que por ejemplo Julia, la hija de la esposa de Claudio, quiere que la divinicen porque no quiere ser juzgada cuando esté en el reino cuando esté muerta. Es decir, si soy diosa, no me van a juzgar. Cosa que es más bien una visión más posterior, porque la verdad es que la idea del más allá es algo que no está tan. No es tan vivida en el mundo romano, es decir, es algo supongo que en esa época de esto, pero la verdad es que el más allá es algo que sí es cierto que en Egipto existía en las religiones, pero había, por ejemplo, en este momento en el judaísmo no se habla del más allá y sí se habla de que el ser humano, Dios ha estado aquí, es lo típico, la frase de la Biblia de venid aquí y engendrad, o sea que es la vida aquí y no hay más allá, esto vendrá más adelante, pero es interesante ese concepto, lo de la divinización, de que Claudio está como, no quiero ser divinizado, que esa necesidad me parece interesante, y luego y luego Calígula dice, no, yo soy emperador, yo soy rey, y esto, y ya está. Y lo de que es una tontería, pero pasaba también en la película de Calígula, que literalmente cuando fue a luchar, lo que se trajo de botín de guerra fueron conchas marinas porque enfrenté a Neptuno. Es una tontería, pero me hace mucha gracia. También lo que se muestra en la serie es un constante caos, lo cual es gracioso. O sea, un constante caos después del reinado de Augusto hasta llegar a Claudio, el Tiberio y esto son un constante caos, ¿sabes? De persecución y todo eso, y que con Claudio, y me encanta que lo diga en plan, no tuve que hacer esto porque Claudio quería la vuelta a la República, hay una calma, es interesante. Al mismo tiempo, siento que no se muestra o sea, siempre se muestra que Claudio el personaje de Claudio es listo, aunque lo quiera de esto y es como un intelectual raro. Pero como que solo hay una maldita escena en la que demuestra su inteligencia cuando le intentan hacer la 13-14, cuando intenta mejorar el puerto. Que dice, oye, que me han tangado, que me estáis poniendo sobrecoste porque queréis beneficiar a los que han comprado trigo. No. Que quiero mejorar el puerto para que pueda entrar trigo en invierno. No, aquí no, eso. Es curioso que suele de esto. Lo que pasa en esta escena, lo que pasa cuando es Claudio, es que Claudio es engatusado por su esposa y cuando se da cuenta de que la ha estado engañando todo el rato, dice que le den por culo, vamos a destruir Roma, que le den por culo a todo, vamos a quemarla. Y se casa con su tía, y se casa con su sobrina. Cosa que luego haría Fernando III. No, Felipe III. Sí, Felipe III de Austria. Cosas de reyes. Es curiosa la historia. Pero. Y es buenísimo como que ya está hasta aquí. Y cuentan además en esta historia la anécdota que no sé si la cambian porque no recuerdo bien, pero recuerdo que esta anécdota pasaba, que una noble romana se enfrentó a una prostituta, no es coña, a una prostituta, no sé de dónde, no sé qué historiador tuvo la esta para hablar de la fiabilidad, pero una noble romana se enfrentó a una prostituta a ver
quién chingaba más. Y ganó y no ganó la prostituta. Ganó la esta. Y en esta historia ponen a... Es que no sé si los historiadores es de esto, pero ponen a la esposa de Claudio como esto. Es buenísimo. Me parece interesante que o sea, que los que... Hay dos personajes femeninos que son los que más tergiversan, que son Livia y luego la segunda esposa de Claudio. Porque había una primera, pero lo único que fue es el chiste de que era alta. Los romanos no entienden que si es más alta que tú, no sé, tío. En esa época no estaba Boku no Kokoro Yabayasu y claro, es que no le sabían a que la chica sea la más alta. O sea, no vieron Lovely Complex. Es que no tenían referentes. Bueno, y los tuyos son todos japoneses. Es cierto. Ahí me has dado. Pero no sé. Me ha gustado eso. El hecho de cómo tratan las profecías. Que la toman como literalmente en la historia es como sí, existen las profecías y son reales. Como aunque sea una historia de romanos tienen que ver, y en una época en la que el cristianismo, luego ya en la época de Nerón es cierto que sí había más pequeños cultos cristianos, pero en la época de Claudio empezaban a aparecer, no estaban de eso. O sea, Nerón es el siguiente emperador. ¿Cómo que tiene que meter al cristianismo porque de esto? Aunque la verdad es que la figura de Herodes me gusta, porque vi hace tiempo un documental sobre este rey y cómo básicamente romanizó el territorio y de esto, literalmente... Aunque a lo mejor era Herodes el Grande, porque hay varios Herodes, yo me confundo, pero... y está guay, mola mucho la figura de Herodes como amigo de Claudio y como le dice, no te fíes de nadie. Y tenía razón. No sé, es un viaje interesante de conspiración tras conspiración y el morbo de, qué degenerados son los romanos. Que luego dices que no, es que las historias antiguas, las series clásicas son más tranquilas, no sé qué. Yo no sé, pero incesto, gente matándose y esto, o sea, madre mía, fue hecho de la forma de otra cosa. Por ejemplo, hay una escena que me parece impresionante. El capítulo, no me acuerdo qué capítulo es exactamente, pero es un capítulo en el que básicamente hablan del reinado de Calígula. Que por cierto, había una cosa que era el que hacían los romanos, que era borrar. Si una persona había sido nefasta, le borraban el nombre. O sea, que no había existido. A Calígula nunca se lo hicieron, así que tampoco. Así que a lo mejor son unos exagerados. Al final la propaganda de esa época a veces llega más que la propia que pasó en realidad. Pero el trabajo de un historiador que no es el mío es hablar y no tener ni idea y que nadie me vea. Ese es mi trabajo. Y lo que hago fuera de YouTube, que son otras cosas. Disfrutad de la vida, de todas las facetas de la vida, chicos. Es discernir y ver de los diferentes registros, no solo el escrito, para encontrar el relato que puede ser el más probable. Pero siempre está ahí la tergiversación y la intención, ¿vale? Bueno, lo que sea es que
el episodio, hay un episodio en el que empiezan y dicen, tengo que contarlo realmente, lo horrible que fue, aunque no te lo creas, empieza Claudio hablando así. Y me encanta porque básicamente vemos cómo Calígula se ha vuelto loco. Y el final del episodio es como Calígula, en su locura y creándose un dios, piensa, viendo el mito de... ¿Cómo se...? El mito de Atenea, que como Zeus, cuando era al principio, cuando estaba luchando contra su padre para ser el rey del Olimpo, tuvo una affair. ¡Wow! Zeus teniendo una affair, qué cosa más rara. Bueno, tuvo una affair con una hermana suya. ¡Wow! Con una hermana suya, qué cosa más rara. Sí, bueno. Y para evitar que ese es el fruto de ese amor fuera de esto, se comió al feto, y luego nació más adelante Atenea. Bueno, pues teniendo en cuenta ese mito, el loco de Calígula le hizo lo mismo a su hermana. Porque su hermana estaba embarazada. Y la escena es brutal porque no te la muestran nada. O sea, solo te lo insinúan de que Calígula en su aprisiona a su hermana, coge un cuchillo y lo que ves es gritos, se cierra y entonces el final del episodio es Calígula abriendo la puerta con la boca ensangrentada, nada más, y acabando así el capítulo. Y es brutalísimo. Me parece brutalísimo. Creo que tiene escenas. O sea, no es lo más de esto, pero es muy bueno. O sea, me parece muy interesante esa escena. Que es entre todo la mítica de que Calígula estaba puto loco. Que posiblemente sea cierto. Y obviamente obviamente sale un caballo blanco súper hermoso que fue senador. Me encanta lo de Calígula, la nombrando senador un caballo. Si un caballo pudo ser, si un perro puede ser alcalde, tú también lo puedes. No estoy de coña. Lo de Calígula nombrando a un caballo senador, eso no lo sabemos. Pero lo de un gato siendo alcalde ha pasado. Buscarlo. Y no sé, en general, los 13 capítulos es una historia de intrigas de cómo Claudio está ahí en medio intentando no aparentar mucho, pero cómo sobrevive. Y es muy interesante. El final es un poco como que Claudio está muy enamorado de su mujer, pero su mujer está en otra cosa. Entonces se da cuenta de que su mujer es muy... Es una alianta. Y se rompe y dice, pues que le den por culo a Roma y Nerón viene. Y me gusta el final porque básicamente la muerte de Nerón y cómo la Sibila, es decir, la que ha dicho, ha predicho el futuro, le habla y le dice, bueno, lo has hecho bien, ahora duerme, te tienes que ir. Es un buen final. No sé, yo Claudio es una narrativa que nos habla fantasiosamente de una manera bastante bruta de los primeros años del Imperio Romano, y es curiosa, es eso. Tiene esos matices que he dicho, es lo que destaco yo. Seguro que alguien la ve y destaca otras cosas, pero yo destaco el uso narrativo de la profecía como algo totalmente real, tanto como se lo creían los propios romanos, de los augures, que todo lo que decían los augures era real en un hecho. El hecho de hacer referencias al cristianismo porque patata, aunque en realidad tampoco tiene de eso, pero siempre pasa, es curioso. La brutalidad como la trata en la obra
El reinado de Tiberio también está interesante, los líos políticos. Pero bueno, aunque la verdad es que creo que con Tiberio, aunque la verdad es que tampoco he leído mucho sobre el reinado de Tiberio, pero lo único que recuerdo es que era un emperador muy agarrado. Decía una profesora mía que Tiberio era de la hermandad del puño cerrado. Básicamente que no era. No. Las arcas del Estado, como que. Vale, te puedes quedar medio sextercio. No más. Pero aquí lo retratan como alguien que en realidad no quería ser emperador, puede ser, que lo movió todo su madre, y como cuando su madre, que esto sí es cierto, se fue a Capri y hacer cosas morbosas con niños. No vamos a entrar en eso. Pero los historiadores sí entraron. Yo no entro. Yo hablo de esto. Pero es interesante la obra de Yo Claudio. 50 años, pero se conserva guay. Ya digo que solo tengo una queja. Que yo quiero una... Si alguien sabe de una obra sobre las guerras púnicas, una serie larga, que me lo comente. Yo es que tampoco he buscado de eso. También voy a quejarme una cosa que no lo he dicho, pero hablando de que al final solo hay un momento en el que hacen lo típico de Nerón quemó Roma, mira, le gusta el fuego, cosa que históricamente es falso, pero bueno. Quo Vadis también lo hacía. No he visto Quo Vadis. Pero Nerón es el único personaje, es el único emperador de Fate, emperador romano de Fate que han hecho personaje. Y me molesta que solo sea Nerón. ¿Por qué no un Julio César? No, es eso. Kion, te ha sido mucho del tema. Sí, pero sin más, este es el vídeo de esta semana. La semana que viene, otra vez Z Gundam. Así vamos. Y no sé, la semana que viene si hay algo. Si no, bueno. Sin más, Deus Ex Haruhi Suzumiya. Disfrutad de vuestras series y cosas. Espero que si a alguien le haya interesado, aunque he spoilado la mitad de la serie, que se vea Yo Claudio. Está por ahí, lo puedes encontrar. Es una serie antigua, la puedes encontrar. Yo la he encontrado. Sin más, eso. Nos vemos. No prometo que haya alguna cosa que no sea yo viendo series viejas. Lo siento. Estoy en este moodset ahora. Chao.